cosas. El emprendimiento ha llegado para darte una oportunidad para que puedas hacer tus sueños realidades, no importa cuán grandes sean o cuán imposible tú creas que sean. Estás aquí en esta mañana no por casualidad. No estás por casualidad, hay un propósito oculto detrás de las cosas. Así que prepárate en esta mañana, prepara tus canales auditivos, porque la historia que te voy a compartir, mi historia, la hago desde lo más profundo de mi corazón y confío que a alguno de ustedes le agregará valor. Es imposible contar una historia en 45, 50 minutos. Especialmente en un hombre de pelo blanco como yo, ¿no? Me imagino que hemos vivido grandes experiencias. Y yo en esta mañana quiero compartir con ustedes solamente tres procesos, dentro de todas las historias que me han marcado, y que esos tres procesos comenzaron en mí la gestación, la creación de una persona completamente diferente. Así que te pido tu atención durante los próximos 45 minutos. Por favor, la persona que esté al lado, le autorizo que le dé un pellizco. Y si no se despierta, písele un zapato. ¿Okay? Pero algo tiene que conocer. Vivimos en la tercera década del siglo XXI. Vivimos en la década de los cambios. Vivimos en la década de las posibilidades. Vivimos en la década de la realización personal del humano. Vivimos en un momento histórico que muchas personas hubieran querido vivir, pero que no pudieron. Así que si tú estás acá en esta mañana, no es por casualidad. Dígale que está a su lado, no estás aquí por casualidad. No es por casualidad. Dígale, hay un propósito oculto. Hay un propósito oculto. Dígale, hay un propósito No es por oculto. casualidad. Aunque tú no lo entiendas, hay un propósito oculto. Yo quisiera contarles quizás un poco de mi historia, y hoy quisiera hacerlo de una manera diferente. Voy a contar algo hoy que nunca había contado. Me entusiasmó mucho esta jovencita. Sí, tú, ven acá. Vamos a darle un fuerte aplauso. Vamos a darle un fuerte aplauso. Porque inspira y marcó mi vida. Porque me enseñó a creer que los sueños se hacen realidad y que podemos alcanzar grandes cosas. Gracias. Gracias por esa inspiración que me das y que me aportas en cada momento de mi vida. Gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso. Como adulta y como joven, ¿cuántos jóvenes tenemos acá en el salón? ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? Tú, 13, ven acá también. 13 añitos. Miren qué belleza de niña a los 13 años. Miren qué belleza. Mira lo que te voy a decir y que nunca se te olvide. No permitas que nadie en la vida te diga que tú no puedes. No permitas que nadie te diga que tú no puedes. Naciste para hacer cosas grandes. ¿Ok? Naciste para hacer cosas grandes. El mundo te necesita. Y cuando ya seas mayor, tú vas a notar cuántas personas tú vas a ayudar. Así que no permitas que nadie te diga que no puedes. ¿Ok? ¿Está bien? Ok. El pobre de los papás. Cuando yo tenía 13 años, sufrí uno de los golpes más difíciles que puede sufrir un niño: la pérdida de su padre. Para el hombre, el padre es su modelo, es su ejemplo. Yo era muy apegado a mi papá, a mi viejo, como decimos allá en Puerto Rico. Y fue una etapa de cambio en la vida de mi padre. Después de adulto lo entendí. Cuando tenía 13 años no lo entendí. Y mi padre decidió cambiar de familia, pero no de hijos. Decidió cambiar de familia y se fue un día del hogar y no regresó. Y eso dejó un vacío tan profundo en mi corazón.
una herida que me tomó muchos años superarla. Yo no sé si alguno de ustedes aquí ha vivido esa experiencia, que el papá se fue, que el papá no estuvo a su lado cuando lo necesitaba. Yo no sé. Fueron momentos muy difíciles. Y me enseñaron a ver el mundo de una manera distinta. Porque mi pobre vieja, mi mamá, tuvo que irse a trabajar. Éramos 6 en la casa. Y mi mamá siempre fue ama de casa. Y ahora el proveedor no estaba. Y entonces mi mamá, ella no tuvo grados académicos. Mi mamá tuvo que irse a trabajar en una escuela de conserje, limpiando salones. La misma escuela donde yo estudiaba. ¿Se imaginan? Yo estar en la escuela y ver que mi mamá era la que limpiaba los salones. Y que cuando todos los niños salían en la tarde y se iban a su casa, yo tenía que quedarme con mi mamá para ayudarle a limpiar los salones donde yo durante el día estudiaba. Fue una etapa que marcó mi vida y me enseñó a ver el mundo de una manera diferente. Yo no sé qué etapa ha marcado tu vida. Yo no sé qué dolores has tenido. Yo no sé qué sufrimiento has tenido. Yo no sé si fuiste una persona maltratada o no. Yo no sé si has sido una persona incomprendida. Yo no sé cómo la vida te ha tocado. Yo no sé las lágrimas que has tenido que vertir de tus ojos. Yo no sé cuáles son los anhelos más profundos de tu corazón. Yo no sé cuál es el dolor oculto que quizás tú tengas. Pero yo viví esa experiencia. Y es algo que penetra lo más profundo del ser. Es algo que nos marca nuestra vida de una manera impresionante. Pero fue el medio, miren qué interesante, fue el medio que Dios puso para desarrollar en mí unas habilidades. Porque entonces ya el padre no estaba en la casa. Mis 2 hermanos mayores tuvieron que dejar la escuela para ayudar a mi madre a través del sustento del hogar, irse a trabajar. Y yo fui el que tuve la oportunidad de continuar estudiando. Mi mamá y mis 2 hermanos nos ayudaron para que yo pudiera continuar estudiando. Y eso comenzó a marcar mi vida y me hizo valorar mucho el sacrificio de ellos. Comencé a dedicarme a mis estudios, me gradué, hice mis grados universitarios y siempre le agradezco mucho a mis hermanos que hoy ya no están con nosotros, ni a mi madre que tampoco está, ese legado que dejaron en mi corazón. Aprendí lo que era el emprendimiento. Mi mamá salía a trabajar a la escuela, a limpiar salones, y luego por la tarde, al llegar a la casa, vendía productos. Una compañía que se llamaba Stanley hace muchos años, que vendían productos de la casa. Y yo recuerdo que mi mamá trabajaba en ventas y en adición trabajaba en la escuela. Y entonces yo pude notar de mi madre lo que era el valor del emprendimiento. Mi madre, que no era una persona preparada académicamente, así sí que si tú no tienes grados académicos, eso no es una imposibilidad, no te preocupes. Ella no tenía grados académicos, pero era una luchadora, era una emprendedora. Y me enseñó muy de niño lo que vale el carácter de la persona emprendedora. Y yo aprendí con mi madre ese detalle. Me acuerdo que ella iba a sus actividades y me llevaba con ella para que le ayudara a repartir los papelitos. Y esa empresa usaba un color azul y un color blanco en su literatura. Y ella me vestía de blanco y con una corbatita azul. Yo era también otro lapicito, ¿no? Y le ayudaba a ella a completar su negocio. Y mientras ella elaboraba su negocio, modelaba en mí ese principio de no ser una persona quizás conformista hacia un empleo, sino de buscar la forma de desarrollarse de una manera distinta. Nunca he sabido lo que es un empleo. Yo nunca he trabajado para nadie. Siempre me he acostado cuando mis ojos dicen acuéstate. Y me he levantado cuando los ojitos me dicen levántate. No sé lo que es un reloj despertador, porque yo toda mi vida he estado en el mundo del emprendimiento.
toda mi vida. ¿Lo aprendí de quién? Jesús. De mi madre. Lo aprendí de mi madre. Madre que estás aquí. Eres un ejemplo tan y tan grande para tus hijos. Mantén tu firmeza frente a las dificultades. Mantén tu verticalidad. Mi madre nunca habló mal de mi padre. Siempre fue vertical, pero me mostraba con el ejemplo los valores. Me mostraba con su ejemplo la dignidad. Y esa área que cubre el corazón de una madre en el corazón de un hijo, nada lo sustituye. El futuro de tus hijos, madre, está en ti. Que tus hijos sean hombres de bien, está en ti. Que tus hijos sean hombres de provecho, está en ti. Tanto los varoncitos como las niñas son el reflejo de una madre. El padre está para mostrar el carácter, pero la madre es la que nos forma. El padre está para disciplinar y la madre está para disciplinar con amor. El padre está para impulsarnos a la estabilidad. La madre está para mostrarnos lo que es el amor. Y mi madre marcó mi vida. Y yo sé que la tuya también te marcó. Y yo sé que tú también puedes marcar a mis hijos. Y cuando yo seguí el ejemplo de mi madre, yo dije, nunca voy a trabajar para nadie. Aprendí lo que era el emprendimiento. Recuerdo que a los 30 años, 29, 30 años, después de haber trabajado en varias compañías de venta, pero autónomo, monté mi propio negocio. A los 29 años monté mi propia mueblería. Ya era dueño de una mueblería. Jovencito, totalmente jovencito. Tenía muchas novias, ¿no? Querían estar conmigo. El jovencito empresario, yo me acuerdo que decía, mi mamá se llamaba Alicia, y decía, él es el hijo de doña Alicia, el jovencito empresario. Porque en ese momento el emprendimiento, los jóvenes no le prestaban mucha atención al emprendimiento. Estoy hablando de hace muchos años atrás, ¿no? Y entonces comencé a desarrollarme dentro del mundo del emprendimiento. Tuve mi propia mueblería, luego mostramos otra y montamos otra. A la edad de 35 años tenía una línea de 4 mueblerías. Financieramente estaba estable. Yo aprendí lo que era la necesidad cuando mi padre nos abandonó. Pero mi madre nos enseñó que la necesidad hace al hombre más fuerte. Y mi madre me enseñó que la necesidad hace a la mujer más creativa y la hace hacer grandes cosas. Y para mí no había nada imposible. Mi viejita me había enseñado que no había nada imposible. Di, para mí no hay nada. Para mí no hay nada. Para mí no hay nada imposible. No importa cuán desalentadora haya sido tu vida, no importa cuán triste haya sido tu niñez, no importa en qué ambiente te haya creado, para ti no hay nada imposible. Y comencé a desarrollar el negocio que siguió evolucionando y siguió creciendo y siguió desarrollándose. Me mudo al estado de Texas, vendí las mueblerías en Puerto Rico. Me mudo al estado de Texas a desarrollar un mercado más grande. El estado de Puerto Rico es una isla muy chiquita, tiene sobre 2.500.000 personas, muy pequeña, no es muy grande. Me mudo a Estados Unidos y entonces en Estados Unidos comencé poco a poco el emprendimiento, a desarrollar mi propia empresa. Yo vivo ahora actualmente en el estado de Texas, en la ciudad de Brownsville, una ciudad muy pequeñita, frontera con México. Y allá yo le digo a mi esposa, vamos a comenzar un negocio también acá. Y comenzamos un negocio con mucho amor. Ustedes saben los que son padres, ¿cuántos son padres? Cuando llega ese niño a la casa, el primer niño como el bebito que ahorita tenían aquí, ¿cómo cuidamos a ese bebé? ¿Cómo cuidarte a tu primer niño? Sin experiencia, lo apapachamos, lo malcriamos. Siempre se dice que el niño mayor es el que más se apapachó, más se malcrió. Aprendimos a ser padres con él, aprendemos a ser madres con él, con el primer bebé. Y ese negocio que habíamos comenzado acá en el estado de Texas, también yo lo veía como mi primer bebé en un mundo totalmente diferente al cual yo me había criado. Y entonces le entregué alma, vida y corazón al negocio. ¿Saben qué sucedió?
lo peor que le puede suceder a un empresario. El negocio a crecer. Es lo peor que le puede pasar a un empresario. Y te lo dice una persona que ha estado en el emprendimiento toda su vida. Y en la medida que el negocio crecía, el dinero llegaba. Digan conmigo, dinero. Dinero. Ven a mí. Dinero. Dinero. ¡El dinero! Y entonces el dinero comenzó a llegar. El dinero comenzó a llegar. Y entonces yo le digo a mi esposa, bueno, si estamos en esta ciudad tan pequeñita, en el estado, en la ciudad de Bronxville, ¿por qué no abrimos otra oficina en una ciudad más grande? Yo no sé cuántos de ustedes conocen el estado de Texas, es uno de los más grandes territorialmente hablando de la nación. Y entonces me fui a la ciudad de nuestro amigo Alirio, de Houston, y montamos otra oficina en Houston. Y el negocio continuó creciendo. Y lo peor que le puede ocurrir a un empresario es que su negocio crezca. Y luego decidimos montar otra oficina en la ciudad de Dallas. Y teníamos 3 oficinas, sobre 200 empleados. ¿Y qué pasó con papá? Entonces ya no estaba. Yo me crié como un padre ausente. Y ahora era un padre ausente. Porque lo peor que le puede pasar a un empresario es que su negocio crezca. Porque en la medida que el negocio crece, va perdiendo algo más valioso que el dinero, que es el tiempo. El tiempo especialmente que le dedicamos aquí a la familia. Entonces fíjense qué curioso. Montamos un negocio para darle una buena calidad de vida a la familia, y ahora ¿qué? No estamos en la casa. Yo recuerdo que un sábado en la noche, prácticamente vivía en un avión. Un sábado en la noche llegó a la casa, ya bastante la noche, era después de las 9. Ya los niños se habían acostado. Y había uno, el chiquitito, el orejón, uno que digo orejón. Estaba despierto y yo comencé a jugar con él. Y ese niño dijo algo que marcó mi vida. Yo me puse muy contento. Yo no sé si a ti te ha pasado que a veces llegas de trabajar y te recibe tu niño con esa mirada de ternura y los ojitos le brillan. ¿Lo han visto? Llegó papá o llegó mamá. Y así yo lo vi, comienzo a jugar con él. Y estaba jugando con él y de momento el nene me dice, Pepe. Sí, yo puse los ojos así. Yo no soy Pepe. Yo me llamo Tomás. Pepe era el vecino. ¿Se imaginan el frío que me dio? Yo dije, bueno, no hay problema que el niño me diga Pepe. El día que mi mujer me diga Pepe, me va a dar un infarto. Y entonces yo noté como que algo no estaba bien. Yo noté que lamentablemente había caído en el síndrome de correr detrás del dinero. Yo noté que me había envuelto tanto en mis negocios para darle una calidad de vida a la familia, que ahora la familia no tenía papá y mi esposa no tenía marido. ¿Se imaginan lo peligroso que es eso? Y entonces comenzó a crear un cambio en mi vida. Y yo recuerdo que una tarde estábamos en una de las oficinas en Bronxville y yo le digo a mi esposa, es que tiene que haber algo distinto, tiene que haber algo diferente, tiene que haber algo que nos permita darle a nuestra familia, que es lo más valioso que tenemos. Lo más valioso que tiene un hombre es su familia. Lo más valioso que tiene una mujer es su familia. Yo estaba perdiendo la familia por el afán. Y entonces le digo, tiene que haber algo distinto. Tiene que haber algo diferente. Yo estaba en el escritorio mío, mi esposa estaba en su escritorio al frente y comenzamos a hablar. Y recibo una llamada. Era aproximadamente 3:30 de la tarde, nunca se me olvidará ese día.
recibo una llamada de un amigo mío, de una persona que yo respetaba. Y este amigo fue como la contestación de mi corazón. Y comenzó a hablarme de un negocio que yo no entendía. Yo no sabía lo que era. Yo había estudiado gerencia y había tenido mi negocio propio, pero él comenzó a hablarme de un negocio distinto. Él comenzó a hablarme de un negocio que yo podría desarrollarlo desde la tranquilidad de mi casa y que yo iba a tener tiempo para disfrutar, y dijo la palabra mágica: familia. Y eso a mí me tocó. Era un amigo que yo respetaba, yo sabía que él era un empresario, que había tenido resultados, teníamos un respeto mutuo. Y entonces él comenzó a hablarme de las bondades de este modelo de negocio. Y él me decía: ¿tú sabes lo que es el ingreso exponencial? Yo ni sabía qué era eso. Yo no sabía qué era el ingreso exponencial. Yo sabía lo que era el salario. Él comienza a hablarme y me dice: ¿tú sabes lo que es un negocio anclado en la globalización? Yo no sabía lo que era eso. Quizás tú tampoco sepas. Yo no sabía. Pero lo que él me decía yo lo encontraba interesante, aunque no lo entendía. Y entonces él comienza a decirme que ese negocio era un balance perfecto para yo darle a mi familia la calidad de vida que ellos querían, se merecían tener, pero que a la misma vez yo iba a tener tiempo para disfrutar mi familia. Y eso tocó mi corazón. Yo no sé cuántos de aquí hoy son empresarios. Yo no sé cuántos han vivido los afanes que yo viví. Yo no sé cuántos aquí perdieron una familia. Yo no sé cuántos padres hay que perdieron su familia por el negocio. Yo no sé cuántas mujeres hay que perdieron a algún hijo por no estar en casa para atender a sus hijos por sus negocios. Yo no sé cuál es tu dolor, yo no sé cuál es tu historia. Yo te cuento la mía. Y si la mía en algo te puede ayudar, lo hago de todo corazón. Y cuando este amigo comienza a explicarme, yo le digo: hagamos dos cosas. O tú vienes a Texas, porque él me estaba llamando desde Puerto Rico, o yo voy a Puerto Rico y tú me explicas de qué se trata. Y entonces él me dijo: hagamos algo, entra a internet y comienza a buscar información, y me habló de algo que se llama network marketing o mercadeo en redes. Hasta ese entonces yo no creía en el network marketing. Mi mamá había trabajado algo con Stanley que yo creía que era network marketing. Entonces para mí el network marketing era un negocio de señoras. Los hombres no trabajamos en eso. Era un negocio de señoras, y ninguna se me ponga brava que quería estar fuera de la casa cuando el marido no estaba. Eso para mí era el network marketing. ¿Me doy a entender? Entonces cuando él me dice que lo que él me estaba hablando era network marketing, produjo en mí un choque emocional. ¿Cómo es posible que me estés hablando en unos términos distintos que nadie me había mencionado? ¿Por qué no me hablaron de ingresos residuales? ¿Por qué no me hablaron de ingreso exponencial? ¿Por qué no me hablaron de la globalización? ¿Por qué no me hablaron de que se gana dinero mientras duermes? Imagínate, a mí me encanta dormir. Cuando dijeron aquí se gana dinero mientras duerme, yo dije: voy a ser millonario. Porque me encanta dormir. Y entonces me dediqué a buscar qué era el negocio. Yo te invito a aquellos que están por primera vez hoy, date la oportunidad de conocer qué es el network marketing. Tal vez sea la oportunidad que el mundo, el universo o Dios te ofrece para cambiar tu vida y la de tu familia. Así fue la mía. Así fue la mía. Y comenzamos a desarrollar el negocio. Yo me acuerdo que yo le dije a mi esposa: tú te quedas en el negocio que tenemos
Y yo me encargo de del negocio marketing, porque este es un negocio de hombre. Ahora era de hombre, ahora es de hombre. Y ella me dijo, sí, ok, está bien. No pasaron 2 semanas cuando ella estaba metida conmigo también en el negocio del network marketing. Teníamos la oficina de Houston, se la regalé al gerente que me apoyaba allá. La oficina de Dallas se la regalé a la persona que me apoyaba, al gerente. La oficina de Bronzeville se la regalé a la persona que me apoyaba como gerente, y me dediqué a hacer network marketing. Que no era fácil. Que no era fácil. Y no sabía ni un pepino de cómo se hace el network marketing. Pero yo era el gran empresario. ¿Me explico? Yo había tenido resultados en mis negocios. Yo había aprendido de niño lo que es el valor al emprendimiento. Yo no supe lo que era un salario. Yo nunca he trabajado para nadie. Mi madre me enseñó a ser autosuficiente, autodirigirme. Y cuando yo comencé en el network marketing, yo dije, esto es sencillísimo. Si yo he trabajado en los otros negocios y he tenido resultados, ¿cuánto no más aquí? Y entonces comencé a ir a los eventos como este. Y yo comencé a hablar, a escuchar personas hablar. Ahí yo atrás sentado, el gran empresario, con mis brazos cruzados, analizando lo que decían, porque yo era el gran empresario. Y yo veía que la gente hablaba, gente de historia, escucharon las historias de hoy, impresionantes. Y yo en mi prepotencia decía, si él se lo hizo, yo lo voy a hacer mejor, porque yo soy empresario. Y me reuní con la persona que me invitó y le pregunté, ¿cuál es la posición más grande? En ese entonces se le daba mucha fuerza al diamante royal. Y me dijeron, el diamante royal. Y yo le digo, estás hablando con el próximo diamante royal. Me dijeron. Y yo estaba en toda mi prepotencia. Y comencé a desarrollar el network marketing. Y yo pregunté, ¿y cuál es el secreto? La primera base. Y me dijeron, comparte la oportunidad. En ese entonces se decía, da el plan, ofrece el plan, ofrece el plan, ofrece el plan. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces pueda? Y entonces yo dije, pues bueno, voy a hacerlo 5 veces al día, por 5 días a la semana, son 25 planes a la semana. Y entonces yo me puse la meta de dar 25 planes a la semana. Y daba 25 planes a la semana, porque me dijeron que ese era el camino hacia el diamante royal. Y a veces llegaba el viernes, porque trabajaba de lunes a viernes, sábado y domingo no trabajaba. Y llegaba el viernes, eran las 9, 10 de la noche, y a veces me faltaba 1 para completar los 25. Aquellos que han vivido en Estados Unidos, Alirio saben, allá hay un restaurante que está abierto 24 horas que se llama Tenis. Y entonces cerca de donde yo vivía, cuando me faltaba 1, había un tenis cerca. Y yo agarraba mi maleta y me iba al tenis, me bebía un refresco y me sentaba a ver la víctima que llegara. A ver quién llegaba solito, que se sentara en una mesa, para yo contactarlo en frío y hacerle la presentación de mi oportunidad. Independientemente que me dijera que sí o que no, yo quería lograr mis 25 presentaciones a la semana. Y así comencé. Y la gente comenzó a llegar. Se comenzó a crear la red. Pero ¿saben qué pasó? Que yo notaba que la gente entraba al negocio y de la misma forma que entraba, se salía. ¿A alguien le ha pasado eso? A mí me pasó. Y entonces yo dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente entra y se va? ¿Por qué no se queda? Y entonces me puse a analizar y ¿saben qué encontré? Encontré que yo estaba tratando de desarrollar mi negocio conforme a mi conocimiento. Yo no era enseñable. Yo no sé si aquí hay algún profesional. Si eres un profesional y estás aquí, qué bueno.
pero tienes un reto muy grande. Porque ya te quemaste las pestañas estudiando. Porque ya eres un médico, eres un ingeniero, o eres un emprendedor, o has tenido tus propios negocios. Créeme que eso acá es una deficiencia, no es una habilidad. Porque no nos permite ser enseñables. Porque queremos seguir haciendo lo que ya sabemos hacer y que nos dio resultado en otro modelo de negocios. Y aquí no nos daba. Y yo recuerdo que comencé con un gran colchón financiero, porque yo no entré al network marketing por dinero. Yo no soy la típica historia de pobreza y abundancia. Cuando yo entré al network marketing, mi motivo no fue el dinero. Ya yo sabía hacer dinero. A mí me motivó un principio espiritual, que era ¿cuál? La familia. ¿Me doy a entender? No era el dinero. Yo sé que hay muchos que entran por el dinero, no está mal, no está mal. Pero en mi caso no fue así. Yo entré financieramente estable. Yo entré con mi buen auto. Me acuerdo que la gente decía, ¿y ese carro del negocio? No, ya yo lo traía, mi potencia. El empresario, no, es que yo soy empresario. ¿Me explico? Y entonces, ¿qué pasó? Cometí un error que espero que ninguno de ustedes cometa. Comencé a desarrollar el negocio lejos de donde yo vivía. En vez de desarrollarlo cerca, comencé a desarrollarlo lejos. Mi amigo me había dicho un negocio internacional. Pues ¿saben lo que yo hice? Comencé a viajar a otros países, a estar en grandes restaurantes, grandes hoteles, a contactar en frío, porque yo quería tener un negocio ¿qué? Internacional, en vez de desarrollar el negocio en la comunidad de mi hogar, cerca de mi hogar. No cometas el error de desarrollar tu negocio a la distancia. Los gastos operacionales son muy altos. Te va a ser muy difícil. Comienza tu negocio con el menor gasto operacional posible, lo más cerca de tu casa. Y entonces el colchón financiero comenzó ¿a qué? A bajar. Porque yo seguía con el mismo nivel de vida, pero ya no tenía ¿qué? Ingresos. Porque mi negocito de network marketing no me estaba funcionando. La gente entraba y se iba, no se quedaba. Y siguió bajando el colchón, y siguió bajando. Y mi esposa cuenta que en ese momento ella se hizo la maga de la cocina. Porque un día cocinaba arroz con papa y carnes, y el otro día era papa con arroz y carne. Y al otro día arroz con carne y papa. Y era lo mismo, porque el dinero comenzó a fallar. Y entonces yo le digo, esto de network marketing no es para mí. Esto no funciona. Compré una mala idea. Yo no sé si alguna vez ha pasado por tu mente el principio de abandonar. Y en ese momento yo dije, voy a abandonar. Yo me voy. Yo vuelvo a mis negocios, a lo que yo sé hacer, donde me daba resultados. Y yo recuerdo que me siento con mi esposa y le digo, ¿sabes? Siempre no lo voy a hacer. Yo no sé si ustedes conocen el loro, ese animalito verde parecido a la cotorra, que ustedes saben que se adiestra y lo enseñan a dar la patita. Y entonces mi esposa se me queda mirando. Mi esposa se me queda mirando y me dice esas frases que marcaron mi vida. Si te metiste al lorito, ahora aprende a dar la patita. En otras palabras, si te metiste a hacer este negocio, ¿ahora qué? Ahora lo haces. ¿Me explico? Y en ese momento fue cuando comenzaron 3 grandes procesos en mi vida. En ese momento dejé a un lado la prepotencia y desarrollé la actitud de ser enseñable. En ese momento decidí sentarme a escuchar con la actitud de aprender, de conocer y no de imponer mi estilo, gracias, ni lo que yo pensaba. En ese momento desarrollé lo que hoy en día se conoce como la humildad. Si tú quieres tener resultados en este negocio, el primer paso es ser humilde y ser enseñable. Y entonces comenzaron 3 procesos en mi vida. El primer proceso
le llamé el encuentro con mi verdadero yo. Aprendí a conocerme porque no me conocía. Yo había sido programado de una manera distinta. Yo me creía autosuficiente, yo creía que todo lo sabía. Yo creía que nadie me iba a enseñar nada. Mi programación desde muy joven fue muy determinante. Vamos a hacer cosas grandes en la vida. Y entonces había dentro de mí algo que me marcaba y que yo no lo sabía. En lo más profundo de mi intimidad, en lo más profundo de mi ser, en lo más profundo de mi alma, estaba ¿quién? El niño. El niño que su padre ¿qué? Abandonó. El niño que vivió muchas frustraciones. El niño que cuando estaba en la escuela, su mamá era la que limpiaba la escuela. ¿Se imaginan ante los otros niñitos cómo me sentía? ¿Se pueden imaginar? El niño que se había quedado sin padre, sin hogar. El niño que el papá se había ido con otra familia y los había abandonado. Estaba dentro de mí. Y ese niño a nivel interno había creado unas frustraciones. Y yo no había aprendido a superar la etapa del niño. Yo no sé cómo fue tu vida cuando niño. Yo no sé si fuiste maltratado por tus padres. Yo no sé. Yo no sé aquí cuántas personas han vivido el dolor. Yo no sé cuántas mujeres hay aquí maltratadas por la sociedad, maltratadas por sus padres, maltratadas por sus maridos. Yo no sé cuántos hombres hay aquí que han sido maltratados, pero eso crea una programación a nivel interior, a nivel del ser, que se manifiesta cuando menos tú te la imaginas. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema es que es una programación a la cual nosotros somos inconscientes. La tenemos a nivel de inconsciencia y se manifiesta en nuestros actos. Se manifiesta en la inconstancia, se manifiesta en la duda, se manifiesta en el miedo, se manifiesta en la inseguridad, se manifiesta en no creer, se manifiesta en pensar que el mundo está en contra mía, que yo no puedo, que yo no sirvo. Y eso es el reflejo de una programación interna. Si nosotros no aprendemos a descubrir nuestra voz interior, si nosotros no aprendemos a relacionarnos con nuestro niño interior, va a ser muy difícil que podamos erguir nuestra frente y hacer nuestros sueños realidades. ¿Por qué? Porque frente a la derrota nos vamos a desanimar. Porque siempre vamos a estar buscando otras alternativas. Porque tal y como el ser humano es en su interior, así es sus acciones externas. Yo no sé si te has preguntado alguna vez, yo no sé por qué soy así. No sé si te has preguntado alguna vez, es que yo intento y no me salen las cosas. No sé si alguna vez te ha pasado por la mente eso. A mí me pasaba mucho y yo no sabía que era el resultado de una programación a nivel ¿qué? Interna y a nivel de inconsciente. Y esa programación estaba afectando mi vida. Cuando yo comienzo a tener mi relación con mi propio yo, tuve que aprender a vivir ¿qué? Mis luchas y retos. El crecimiento duele. El crecimiento empresarial duele, no es fácil. Para nosotros tener éxito en el mundo del emprendimiento, tenemos que vivir un proceso de cambio. Y ese proceso de cambio duele. Cuando comenzamos a vivir nuestras luchas y nuestros retos, cuando yo comencé a vivir mis luchas, ustedes saben cuál es la tendencia del ser humano normal cuando el camino se pone difícil: abandonar. ¿Me explico? Sí. Y entonces a veces nuestras luchas son tan y tan fuertes y nuestros retos son tan y tan fuertes que comienzan a crear dudas. Yo recuerdo cuando a mí me tocó decirle a mis suegros, ¿se imaginan? Que ya yo no iba a tener mis propios negocios, sino que yo iba a trabajar a una compañía ahora que se vendía café. Mi esposo es mexicano, mi suegro es mexicano, usa armas.
Y ustedes se imaginan cuando yo tenía que decirle, ahora su hija va a tener un nivel de vida distinto porque ahora yo me voy a dedicar a vender café. Eso a mí me dio ¿qué? Miedo. Porque yo sabía lo que era el Señor. ¿Cuántas veces te da miedo hablarle a alguien? Yo oigo personas que a veces dicen que yo no me atrevo a hablarle al gran empresario, es que yo no me atrevo a hablarle a cualquier tal persona. ¿Has vivido ese miedo? ¿Tienes ese miedo de hablarle a la gente? Eso es el reflejo de nuestras inseguridades. A mí me daba miedo. ¿Me explico? Yo no sé si tú has vivido el miedo, pero es un proceso normal dentro del crecimiento. Y entonces comencé a vivir mis luchas. Y comencé a crecer, y comencé a ser enseñable, y comencé a sentarme y a escuchar. Y pude entender algo que yo espero que tú entiendas en esta mañana. La razón de tu existencia. ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Por qué tú estás aquí? ¿Qué tú estás buscando? Cuando te invitaron, ¿por qué decidiste venir? Eso marcó mi vida. Y entonces yo pude comenzar a buscar dentro de mi verdadero yo, dentro de mi verdadero espíritu, dentro de mi verdadera alma, realmente cuál era mi verdadero por qué. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué quieres hacer este negocio? Tú sabes que la mayoría de las personas que desarrollan este negocio, escúchame bien, la mayoría de las personas que desarrollan este negocio no tienen claro su por qué. ¿Saben ustedes que la mayoría de los por qué o de los sueños que tiene la gente es el sueño que otra persona le infunde? ¿Sabe que cuando yo comencé a ir a los eventos y me decían mi por qué es una buena casa, mi por qué es un gran carro, ¿lo han escuchado? Yo entonces comencé a decir, no, mi por qué también es una casa y mi por qué también era un carro. Comencé a repetir lo que otros ¿qué? Decían, pero no identifiqué mi propio por qué. No identifiqué mi propio sueño. El sueño que me movía no era mi sueño, era el sueño que otros habían puesto en mí. Y como era el sueño que otros habían puesto en mí, ese sueño no producía la energía, no producía la fuerza, la determinación para yo hacerle frente a la adversidad. Cuando yo busqué dentro de mí y encontré mi verdadero sueño, eso se convirtió en poder. Y entonces ahora me movía una verdadera pasión, porque encontré mi verdadero porqué. ¿Cuál es tu porqué? ¿Cuál es tu porqué? Cuando comiences a buscar tu porqué, no lo vas a encontrar en eventos como este. ¿Sabes dónde vas a encontrar tu verdadero porqué? Lo vas a encontrar en tu intimidad. Lo vas a encontrar en tu relación contigo mismo. Y se van a sorprender que la mayoría del verdadero porqué a veces no está relacionada con dinero. Se van a quedar sorprendidos que el verdadero porqué va a estar más relacionado con un área espiritual. Casi siempre la familia, los hijos, los padres, tu verdadero porqué. Y cuando yo comencé a ver ese verdadero porqué, comenzó el segundo proceso en mi vida. El primer proceso fue ¿cuál? El encuentro con mi verdadero yo. Ese fue mi primer proceso. Yo te invito a que tengas un encuentro con tu verdadero yo, contigo mismo. Cuando tú vivas ese encuentro, entonces pasarás al segundo proceso, que es el proceso de la transformación. Entonces yo pude notar que grandes cosas iban a ocurrir en mi vida. Yo pude notar que en el proceso de la transformación yo iba a comenzar a vivir cambios distintos. Iba a romper mis miedos. Diga, miedos. Lánzalo. Yo comencé a romper con mis miedos. Comencé a romper con mis inseguridades. Comencé a prepararme para enfrentar ¿qué? Las derrotas. Porque ya tenía que ¿por qué? Ya tenía una razón por qué hacer el negocio. Comencé a vivir un precio. ¿Y saben cuál fue el precio que tuve que pagar? El precio que tuve que pagar se llama el ser enseñable. Dejar a un lado mi orgullo, dejar a un lado mi vanidad para comenzar a vivir
un cambio significativo en mi vida. Cuando yo comencé a vivir el segundo proceso, que le llamo el proceso de la transformación, comencé a ser una nueva persona. Comencé a ser un nuevo ser. Yo no sé cuántas cosas te gustaría cambiar en tu vida. Yo no sé cuántas cosas anhelas en lo más profundo de tu corazón. Y entonces, cuando comencé el proceso, vino el tercer proceso de mi vida. El proceso de la conciencia. Ahora yo estaba consciente de lo que quería hacer. Ahora yo sabía hacia dónde quería ir. Ahora yo sabía cuál era mi determinación. Y comencé a entrenar mi propia concentración. Pude entender que yo nací para hacer cosas grandes. Dígale al que está a su lado, usted nació para hacer cosas grandes. Díselo, usted nació para hacer cosas grandes. Ahora dígaselo a sí mismo, diga yo nací para hacer cosas grandes. Y quien te diga que no puedes, no le creas. Porque tú naciste para hacer ¿qué? Cosas grandes. El emprendimiento en esta tercera década del siglo XXI es el mejor vehículo para que cualquier persona con o sin experiencia comercial que viva el proceso de su transformación, que desarrolle las actitudes de ser enseñable, que identifique un porqué claro y definido, que rompa con sus miedos, que rompa con su programación y que entienda que tiene una razón de existencia, le llevará a vivir una vida digna de resultados. El emprendimiento en esta tercera década del siglo XXI comenzará a crear una nueva humanidad, un nuevo ser humano. Esos seres humanos que se van a transportar del mundo de la imposibilidad al mundo de las posibilidades. No hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti si tú vives el proceso de tu transformación. No hay nada imposible si tú puedes romper con tus miedos, porque la esencia del ser humano tiene la capacidad para dirigir ¿qué? Su propia vida. El resultado de lo que tienes, el resultado de lo que no has tenido, el resultado de lo que tendrás es el resultado del diseño de tu propia vida. Entonces, el éxito o el fracaso está dentro de ti. Las posibilidades están dentro de ti. Cuando yo aprendí ese secreto en mi vida, después de luchar y luchar y luchar para tratar de alcanzar el diamante royal, no lo alcanzaba, porque el ser humano a veces actúa como si fuéramos ¿qué? Robot. A veces actuamos como una programación distinta, una programación incorrecta, y no sabemos que el ser humano es capaz de tomar sus propias decisiones basadas en ¿qué? En sus valores. ¿Saben cuál era mi antivalor? Mi antivalor era no creer en la gente. Mi único valor era creer en ¿quién? En mí. Y cuando yo veía a la gente, a veces decía, este puede, este no lo va a hacer, este lo va a hacer. Y a veces yo veía a la gente y decía, esa persona, ¿para qué va a hacer el negocio si nunca lo va a alcanzar? Y entonces yo pensaba a crear dudas. Yo no veía, no aprendí a ver la semilla de la grandeza en cada persona. Hasta que este negocio comenzó a transformar mi vida. Hasta que este negocio me llevó a un proceso de crecimiento y me enseñó a tomar decisiones para un cambio integral. El network marketing se ha de convertir en la mejor alternativa en este siglo XXI a través del emprendimiento para crear un nuevo humano, para crear una nueva humanidad. El network marketing a través del emprendimiento puede ayudarte a desarrollar el poder de tener una vida creativa, de desarrollar lo que es un mundo de posibilidades, de comenzar a hacer tus sueños realidades para que tú puedas tener la clase de vida que quieres. El network marketing a través del emprendimiento va a desarrollar tus capacidades ocultas, las que tienes muy arraigadas dentro de sí y que no conoces. El network marketing
a través del emprendimiento te va a desarrollar a empoderarte, a comenzar a hacer un mundo distinto y a comenzar a hacer un mundo diferente, porque nos permite que reinventarnos. Reinvéntate. Yo tuve que reinventarme. Y entonces todo ese tiempo que pasé corriendo, tratar de alcanzar la posición, cuando llegó el momento de ¿qué? De la trascendencia, cuando viví mi primer proceso, el proceso del encuentro ¿con quién? Con mi verdadero yo. Y luego viví el segundo proceso, el proceso de ¿qué? De la transformación. Y luego cuando viví el tercer proceso, que fue el proceso de ¿qué? De mi conciencia. Entonces yo pude entender que yo no era cualquier cosa, que yo nací para hacer cosas grandes. Dígale al que está a su lado, usted nació para hacer cosas grandes. Cuando me olvidé de correr detrás del diamante, cuando ya el diamante royal no era importante para mí, cuando ya el diamante royal no era mi pasión, cuando mi pasión se transformó en servicio, cuando mi pasión se transformó en extenderle la mano al necesitado, cuando la pasión me volvió y se transformó en brindarle la ayuda a cada persona que llegara a mí, me convertí en un servidor. ¿Y saben qué sucedió? Que como arte de magia, concentré en agregarle valor a los demás. Cuando me concentré en ayudar a la gente, en ayudar a las personas, y comencé a hacer ese redescubrimiento de mi diseño interno, el diamante royal llegó. Llegó cuando no lo buscaba. Llegó cuando no lo buscaba. Llegó cuando no cautivaba mi conciencia. Llegó cuando el dinero no era el propósito. Llegó cuando viví una transformación. Yo en esta tarde ya te invito a que vivas una transformación. Yo en esta tarde te digo que los sueños sí se hacen realidad. Yo en esta tarde te digo que la mayor necesidad que tiene el mundo allá afuera es de hombres y mujeres cabales que puedan dar solución a los problemas sociales y que juntos, unidos, comencemos a hacer y a crear una nueva humanidad. La humanidad del mañana será el resultado de tus decisiones hoy. El mundo del mañana será el resultado de tus acciones hoy. El futuro del Guatemala de la mañana va a ser el resultado de las decisiones que tú tomes. Pero para eso, para que tú puedas entender esa grandeza, tienes que vivir una transformación. El proceso de la transformación luego. A mí me costó lágrimas el proceso de la transformación. Dejar a un lado mi potencia a mí me costó lágrimas. El aprender a ser humilde no fue fácil, pero lo aprendí. Y hoy en día te puedo decir que tú puedes, que sí se puede alcanzar. Ahí donde estás sentado, hoy puede ser el inicio de un nuevo mañana. En este hotel, acá en Shela, puede marcar una diferencia en tu vida y comenzar a hacer un mundo distinto y un mundo diferente. Hoy es el momento del cambio. Diga hoy es el momento del cambio. Hoy tomaré la decisión de mi destino. Hoy comenzaré a crear un nuevo mañana. Un mañana distinto, un mañana real para cientos de familias acá en Guatemala. Creemos en ti. Tenemos la empresa, tenemos el producto. Anointing Touch nos brinda la oportunidad de hacer nuestros sueños realidades. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta nosotros vivir la experiencia del cambio. Y si alguien te dice que no puedes, míralo a los ojos y dile: yo puedo. Yo nací con la semilla de la grandeza, porque los sueños, no importa cuán grandes sean, los sueños
se hacen realidad. Gracias. Sin palabras, definitivamente, Tony, gracias. Y como hoy es un momento transformacional, quiero que todos se pongan de pie. Todos, pónganse de pie. Y vamos a tomarnos una foto porque hoy vamos a marcar un antes y un después en nuestra vida y en la vida de muchas personas. Entonces, acá nos van a hacer el favor de tomarnos una foto donde salgamos todos